exigió un aborto y se marchó. 2 años después, el director ejecutivo millonario se paralizó al ver a sus hijas gemelas en el centro comercial. Ethan Reiner había construido toda su vida sobre el control, esa clase de disciplina rígida y absoluta que no dejaba espacio para la vacilación o el compromiso. Como director de una de las corporaciones más grandes del país, su nombre era sinónimo de poder, su imagen proyectada en revistas de lujo como el hombre que convertía en oro todo lo que tocaba. Llevaba el éxito como una armadura, y durante años había creído que esa armadura era impenetrable. Pero cuando Catherine se paró frente a él esa noche, con las manos temblando ligeramente, mientras le mostraba la pequeña prueba de plástico que mostraba 2 líneas inconfundibles, sintió que algo se agrietaba bajo la superficie. Ella buscó en su rostro calidez, tranquilidad, al hombre que una vez había creído que la amaba. En cambio, solo encontró acero. Sus ojos marrones, generalmente agudos por la ambición, se volvieron fríos como la piedra. El silencio se prolongó de forma insoportable hasta que finalmente habló, con voz baja, pero despiadada. Este no es el momento adecuado. Te encargarás de ello mañana, sin discusiones. Catherine se encogió como si la hubiera golpeado. Ella había pensado que tal vez él se sorprendería, incluso se molestaría, pero en el fondo había esperado que recapacitara, que la idea de un hijo pudiera despertar algo tierno en su interior. En cambio, él trató la noticia como nada más que un problema de negocios que debía resolverse de forma rápida y eficiente. No le preguntó cómo se sentía. No se sentó con ella en el remolino de miedo e incertidumbre. Simplemente emitió una orden, como lo haría con un empleado que había cometido un error costoso. Su mirada era distante, casi aburrida, y en ese momento Catherine se dio cuenta de la profundidad del abismo entre ellos. Su voz tembló mientras trataba de explicar que esto no era solo un inconveniente, que había vida creciendo dentro de ella, que no podía reducir a su hijo a un problema. Le suplicó que mirara más allá de su imperio, más allá de la imagen que protegía con tanto cuidado, y que la viera a ella, que los viera a ellos, como algo que valía más que el control. Pero cada palabra que pronunciaba se encontraba con un muro de silencio e indiferencia. La mandíbula de Ethan se tensó y se repitió, esta vez más agudo, más cruel. Mañana. Fue la última palabra de un hombre acostumbrado a ser obedecido. La discusión que siguió destrozó lo poco que quedaba de su frágil relación. Las lágrimas de Catherine no lo conmovieron. Su ira no lo hizo tambalear. Ella lo acusó de ser un desalmado, de esconderse detrás de su fortuna, porque tenía demasiado miedo de sentir. Él desestimó sus acusaciones con una frialdad que la heló hasta los huesos. En su mente se estaba protegiendo, cortando lazos antes de que pudieran atraparlo, antes de que la vulnerabilidad de la paternidad pudiera desmantelar el imperio que había sacrificado todo para construir. Pero al hacerlo, no se dio cuenta de que no se estaba protegiendo en absoluto. Se estaba condenando a una soledad que no reconocería hasta años más tarde. Esa noche, Catherine empacó sus cosas. Se fue sin mirar atrás, agarrando la foto de la ecografía que se había tomado ese mismo día. Sabía que él nunca abriría su corazón, ni entonces, ni cuando más importaba. Dejó su ático, sus superficies pulidas y ventanas relucientes que no reflejaban más que vacío, y entró en un mundo de incertidumbre. Su corazón estaba roto, pero latía al ritmo de las pequeñas vidas que crecían dentro de ella,
y juró que las protegería sin importar el costo. Ethan se quedó en la ventana mucho después de que ella se hubiera ido, mirando las luces de la ciudad, que se extendían infinitamente abajo. Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto, que ella se lo agradecería algún día por salvarlos a ambos, de una carga que ninguno de los dos estaba preparado para llevar. Se sirvió una bebida, convencido de que había tomado la decisión racional, la decisión fuerte. Sin embargo, en algún lugar profundo de su interior, debajo de las capas de orgullo y certeza, una leve inquietud se agitó. La ignoró, al igual que ignoró el mensaje sin abrir que ella dejó, sin darse cuenta de que al darle la espalda esa noche, le había dado la espalda al único futuro que podría haberlo hecho completo. La partida de Catherine no fue el escape dramático de una mujer que corría hacia la libertad, sino el retiro silencioso y doloroso de alguien que había sido expulsada de una vida que creía suya. La ciudad le pareció más fría mientras caminaba por las calles con su maleta, cada luz un recordatorio del mundo que dejaba atrás. No tenía un plan, ni ahorros de los que hablar, ni una familia a la que recurrir. Lo único que llevaba consigo era la foto granulada en blanco y negro de la ecografía, doblada cuidadosamente en su bolso, prueba de las vidas que se negaba a que él borrara. Cada vez que la tocaba, su determinación se endurecía, incluso mientras el miedo la atenazaba con cada paso que daba lejos de la fortaleza de cristal y acero de Ethan. En las semanas que siguieron, su mundo se redujo a la supervivencia. Encontró una habitación de alquiler en una parte destartalada de la ciudad, con paredes lo suficientemente delgadas como para escuchar las discusiones y los niños que lloraban de los vecinos. Pero era todo lo que podía pagar. Encontró trabajo en una pequeña tienda de comestibles. De pie detrás de la caja registradora durante horas cada día, sus tobillos hinchados palpitaban a medida que el embarazo avanzaba. Los clientes rara vez la miraban a los ojos, y cuando lo hacían, era con impaciencia en lugar de amabilidad. Aún así, sonreía cuando podía, porque la idea de las dos pequeñas vidas que crecían dentro de ella le daba una fuerza que no sabía que poseía. Se recordaba a sí misma que cada turno que completaba, cada dólar que ahorraba, era un ladrillo en la base de la vida que estaba construyendo para ellas. El embarazo, sin embargo, fue despiadado. Las noches se convirtieron en una batalla contra el agotamiento y el miedo. A menudo se quedaba despierta, mirando el techo agrietado de su habitación alquilada, preguntándose cómo podría pagar la atención médica, cómo compraría pañales o leche de fórmula, cómo criaría a 2 hijos sola. A veces, en las horas más oscuras, su mente volvía a Ethan, a la calidez que una vez había existido entre ellos antes de que la ambición y el orgullo hubieran reemplazado al amor. Se preguntaba si alguna vez pensaba en ella, si se arrepentía de la forma en que la había desestimado, como si no fuera más que un error. Pero luego recordaba la finalidad de su voz, la forma en que sus ojos se habían vuelto hielo, y sabía la respuesta. No podía depender de él. No volvería a suplicar. A medida que su vientre se hacía más pesado, se convirtió en tema de susurros en el vecindario. Algunos la compadecían, otros la juzgaban. Pero Catherine aprendió a ignorarlos. Caminaba sola a sus citas con el médico, agarrando su abrigo a su alrededor, y escuchaba atentamente mientras el médico explicaba las complicaciones de llevar gemelos. Había riesgos, y ella lo sabía, pero asintió con firmeza y le dijo al médico que haría lo que fuera necesario. Cada vez que la varita de la ecografía se deslizaba sobre su estómago y veía 2 latidos parpadeantes, su pecho se llenaba de un amor feroz
que ahogaba su miedo. Estas eran sus hijas, su razón para respirar, y soportaría cualquier dificultad para traerlas a salvo al mundo. Cuando llegó el día del parto, fue un caos. La llevaron corriendo al hospital, su cuerpo destrozado por el dolor, sus manos agarrando las barandillas de la cama hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La habitación se llenó de voces, médicos dando instrucciones, enfermeras moviéndose rápidamente, el pitido de las máquinas llenando el aire. La visión de Catherine se nubló con lágrimas y agotamiento, pero a través de la neblina escuchó los gritos. Primero uno, luego el otro, perforando el aire con vida pura. Fueron colocadas en sus brazos, cuerpos pequeños envueltos en mantas suaves, su cabello húmedo y oscuro, sus ojos parpadeando por primera vez. Lloró mientras les susurraba promesas de que las amaría lo suficiente por ambos padres, promesas de que nunca las dejaría sentirse abandonadas. Las llamó Anna y Grace, nombres que les había susurrado en la tranquilidad de su habitación durante meses, nombres que ahora llevarían su esperanza para el futuro. Las semanas que siguieron fueron un borrón de noches sin dormir y alimentaciones interminables. Catherine aprendió a vivir en fragmentos, momentos de descanso cuando las niñas finalmente cerraban los ojos, comidas rápidas que se comían frías porque no había tiempo para calentarlas. Su cuerpo le dolía, sus ojos le ardían de agotamiento, pero encontraba alegría en los momentos más pequeños. La primera risa de Anna, la mirada curiosa de Grace, la forma en que sus pequeñas manos se enroscaban alrededor de su dedo. Esos momentos eran tesoros más grandes que cualquier cosa que el dinero de Ethan pudiera comprar. Las veía crecer con asombro, maravillándose de cómo sus personalidades comenzaban a emerger, cómo incluso a una edad tan joven se reflejaban la una en la otra, pero seguían siendo tan distintas. Había noches en las que se desmoronaba, abrumada por el peso de todo, cuando las facturas se acumulaban y el miedo al fracaso le oprimía el pecho. Pero entonces escuchaba la suave respiración de sus hijas en sus cunas y se levantaba de nuevo. El amor le daba una fuerza que la lógica decía que no debería tener. Aprendió a estirar cada dólar, a aceptar la amabilidad de los extraños cuando llegaba y a luchar por sus hijas de maneras que Ethan nunca entendería. Ya no pensaba en él con anhelo, solo con una amargura que lentamente se convirtió en indiferencia. Él había elegido su imperio sobre ellas, y al hacerlo, le había dado la oportunidad de descubrir su propia fuerza. Cuando Anna y Grace cumplieron 2 años, Catherine había construido un mundo frágil pero real a su alrededor. No era glamuroso, pero estaba lleno de amor. Conocían las nanas cantadas suavemente por la noche, la calidez de sus brazos y la constancia de su presencia. Había perdido todo lo que creía necesitar, pero a cambio, había encontrado todo lo que realmente importaba. Y aunque no podría haberlo imaginado entonces, el destino ya estaba tejiendo una reunión cruel y sorprendente que desgarraría el pasado que tanto se había esforzado por enterrar. Ethan Rayner nunca se permitió pensar en el pasado, o al menos, eso era lo que se decía a sí mismo cada vez que un recuerdo no deseado intentaba aflorar. Su imperio exigía concentración, su reputación exigía compostura, y construyó muros de rutina y éxito a su alrededor con tanto cuidado que nadie en su círculo podía ver las grietas. Para el mundo, era el hombre que lo tenía todo. Un multimillonario de poco más de 30 años, impecablemente vestido con trajes de color marrón claro, hechos a medida,
sentado a la cabecera de largas mesas pulidas, donde hombres que le doblaban la edad pendían de cada una de sus palabras. Era implacable en las negociaciones, impasible al cerrar tratos, admirado por su visión y temido por su precisión. Sin embargo, ninguna cantidad de poder o aclamación podía silenciar por completo las sombras que a veces se arrastraban en su mente cuando las noches eran largas y el silencio presionaba demasiado fuertemente contra los muros de cristal de su ático. Había enterrado a Catherine en la parte de su memoria etiquetada como errores, convenciéndose a sí mismo de que lo que le había exigido era necesario, incluso sabio. Se dijo que ella estaría mejor sin él, que no podría haber soportado el peso de su mundo, y que cortar lazos había sido un acto de claridad en lugar de crueldad. Pero debajo de esas mentiras, cuidadosamente construidas, yacía la verdad que se negaba a confrontar. Tenía miedo, miedo al cambio, miedo a la vulnerabilidad, miedo a permitir que el amor lo desbancara del pedestal que había tallado en piedra. Había elegido su imperio porque no requería más que ambición, y a cambio, había abandonado algo que no entendió completamente hasta que fue demasiado tarde. Los años pasaron en un borrón de contratos, entrevistas y expansión global. Ethan se convirtió en la cara del éxito corporativo, el ejemplo que las escuelas de negocios citaban, el hombre al que las revistas llamaban el visionario de acero. Sin embargo, a pesar de todos los elogios, a menudo regresaba a su casa con el vacío roedor de alguien que había cambiado por muy poco. Sus asistentes susurraban sobre sus largas horas, su negativa a tomar vacaciones, su obsesión con el control, pero ninguno se atrevía a cuestionarlo en persona. Continuaba con la confianza practicada de un hombre que nunca había fallado, pero en el fondo se preguntaba por qué sus victorias ya no se sentían como triunfos. La imagen de Catherine a veces se entrometía sin previo aviso. La veía reír en una visión fugaz. Sentía su ausencia como una herida que nunca podría cerrar. Lo ignoraba. Se servía otra bebida. Se enterraba en otro trato. No había leído su último mensaje. Nunca se lo admitió a nadie. Pero la notificación sin abrir todavía estaba en su teléfono. Un recordatorio silencioso que nunca pudo borrar. Nunca miró, porque en el fondo sabía que lo que contuviera podría deshacerlo, y no podía permitirse ser deshecho. El destino, sin embargo, no respeta los muros que los hombres construyen a su alrededor. En una tarde ordinaria, mientras Ethan se movía por los pasillos relucientes de un centro comercial entre reuniones, el pasado chocó con él de una manera que lo destrozó todo. La vio a ella primero, Catherine, su cabello rubio cayendo suavemente sobre sus hombros, sus ojos azules escaneando las tiendas con la calma concentración de una madre que mantiene a sus hijos cerca. Por una fracción de segundo, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, una cruel ilusión conjurada por la culpa. Pero luego las vio, dos niñas pequeñas, idénticas en cada rasgo, con cabello oscuro que brillaba bajo las luces del centro comercial y ojos del mismo tono exacto que los suyos. Sostenían las manos de Catherine mientras la arrastraban hacia una juguetería, sus pequeñas voces llevando la risa de la inocencia. Ethan se detuvo a mitad de camino, su cuerpo congelado, su aliento atrapado dolorosamente en su pecho. El mundo a su alrededor se volvió borroso. El parloteo de los compradores se desvaneció hasta que no hubo nada más que la vista de esas dos niñas pequeñas.
Sus piernas se negaron a moverse. Su imperio, su riqueza, su fuerza cuidadosamente curada no significaba nada en ese instante, porque supo con absoluta certeza lo que estaba mirando. Eran sus hijas. Catherine giró la cabeza entonces. Sus ojos se encontraron con los suyos. En su mirada no vio calidez ni anhelo, solo un muro de acero tan impenetrable como el que él había usado una vez contra ella. Acercó a las niñas, su mano agarrando las suyas con una fuerza protectora. Ethan quiso gritar, acortar la distancia, decir algo, cualquier cosa, pero su garganta se contrajo y no salió ningún sonido. Se había enfrentado a consejos de administración hostiles, había negociado con hombres que lo arruinarían sin pestañear, y nunca había flaqueado. Sin embargo, aquí, en medio de un centro comercial, confrontado con la verdad que se había negado a enfrentar, se quedó paralizado. Una de las niñas lo miró al pasar. Sus grandes ojos marrones sostuvieron los suyos por una fracción de segundo. Esa mirada penetró más profundamente que cualquier acusación, porque en su inocente curiosidad vio no solo a sí mismo, sino también todo lo que se había perdido. La primera vez que habían abierto los ojos, sus primeros pasos, sus primeras palabras. El pecho le dolió con una culpa tan aguda que pensó que podría colapsar. Catherine se dio la vuelta, guiándolas fuera de la vista. Y así, el momento se fue. Pero Ethan se quedó allí de pie, con el corazón latiendo, la comprensión cayendo sobre él de que las vidas que había exigido que se borraran no solo habían sobrevivido, sino que habían prosperado sin él. Esa noche, solo en su ático, Ethan se sirvió una bebida, pero la dejó sin tocar. Se sentó en silencio, mirando el mensaje sin abrir en su teléfono, el que había ignorado años antes. Ahora sabía lo que contenía, incluso sin abrirlo. No se había alejado solo de Catherine, se había alejado de ellas. 2 vidas, 2 hijas, ambas con sus ojos, ambas extrañas para él. Y por primera vez en su vida, el multimillonario que nunca había conocido el miedo, se sintió completamente impotente. Se dio cuenta de que todas sus victorias, toda su riqueza, todo su orgullo cuidadosamente protegido, no significaba nada frente a lo que había perdido. Ethan apenas durmió después de ese encuentro en el centro comercial. Se quedaba despierto durante las largas horas de la noche, reviviendo cada detalle con una intensidad que se sentía como un castigo. La vista de la mano de Catherine, firmemente entrelazada con la de las 2 niñas pequeñas, permaneció en su mente como una fotografía grabada en su memoria. Recordaba la curva de sus mejillas, la forma en que su cabello captaba la luz, y sobre todo sus ojos, del mismo marrón oscuro que los suyos. No podía escapar a la comprensión de que las había negado incluso antes de su nacimiento. Y sin embargo, aquí estaban, vivas y vibrantes, caminando al lado de su madre, como si el mundo nunca lo hubiera necesitado. El peso de lo que había perdido lo oprimió hasta que apenas podía respirar. En los días que siguieron, Ethan funcionó en piloto automático. Fue a reuniones, dio discursos, firmó contratos por más dinero del que la mayoría de los hombres verían en toda una vida, pero todo se sentía vacío. Sus ejecutivos lo elogiaban por su agudeza, su capacidad para ver oportunidades que otros perdían. Pero Ethan sabía que su mente estaba en otra parte. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esas niñas pequeñas. Cada vez que escuchaba risas resonando por los pasillos de su oficina, imaginaba sus voces en su lugar.
Su imperio cuidadosamente construido nunca se había sentido tan insignificante. Siempre había creído que la riqueza podía aislarlo del arrepentimiento, que los logros podían ahogar los fantasmas que pudieran acecharlo. Ahora sabía que se había equivocado. El dinero podía comprarle cualquier cosa menos los años que ya había perdido. Comenzó a buscarlas de maneras pequeñas, casi desesperadas. Al principio, regresó al centro comercial con el pretexto de hacer recados, escaneando a la multitud con la esperanza de poder verlas de nuevo. Cuando eso falló, pidió favores. Hizo preguntas discretas a través de contactos discretos, utilizando la red que siempre le había asegurado mantenerse por delante de sus rivales. No tardó mucho. En cuestión de días, tenía un sobre en su escritorio lleno de fotografías y notas, cada detalle de sus vidas compilado en líneas de texto ordenadas. Catherine vivía en un vecindario modesto, lejos de los relucientes rascacielos que Ethan llamaba hogar. Conducía un coche viejo, uno que parecía demasiado pequeño para llevar a 2 niños cómodamente, y trabajaba a tiempo parcial en una tienda local. Las gemelas, Anna y Grace, asistían a una guardería cercana. El informe las describía como saludables, felices y llenas de energía, y cada foto era prueba de ello. Ethan se sentó en su oficina mucho después de que el edificio se hubiera vaciado, mirando imágenes de sus hijas corriendo por un patio, jugando con juguetes, aferrándose a su madre con una confianza inquebrantable. La vista de Catherine lo golpeó más fuerte. Ya no se parecía a la mujer que recordaba, vestida con ropa de diseñador y sentada frente a él en cenas lujosas. En cambio, vestía ropa sencilla, su cabello rubio a menudo recogido, su rostro marcado con líneas de agotamiento que hablaban de noches sin dormir y preocupación constante. Sin embargo, había una fuerza en sus ojos que nunca antes había notado, o tal vez una que él había destruido y ella había reconstruido sin él. Había criado a 2 hijos sola, sin su dinero, sin su apoyo, sin siquiera su reconocimiento. Esa comprensión lo destrozó. A pesar de todo su poder, de todas las salas de juntas que comandaba, fue Catherine quien había demostrado ser más fuerte de lo que él jamás había sido. Ethan pasó noches mirando esas fotos. La culpa lo desgarraba con cada página. Recordó la forma fría en que la había despedido, la crueldad de su orden, la arrogancia que lo había convencido de que estaba por encima de las responsabilidades de la paternidad. La había silenciado, ignorado y se había marchado. Y al hacerlo, las había abandonado no solo a ella, sino a ellas. Ahora, con cada imagen de Anna y Grace, veía cuánto se había perdido. Sus primeras sonrisas, sus primeras palabras, sus primeros pasos. Todo se había ido. Momentos que nunca podría recuperar. No solo se los había perdido, los había tirado a la basura antes de que tuvieran la oportunidad de existir. Finalmente, ya no pudo soportar la distancia. Una noche, condujo hasta el vecindario donde vivían, estacionando su coche caro varias casas más abajo para no llamar la atención. Desde las sombras observó cómo Catherine llevaba la compra a la casa, las gemelas saltando a su alrededor, sus risas resonando en la calle tranquila. El sonido lo perforó más profundamente que cualquier crítica que hubiera recibido. Agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cada parte de él gritaba que saliera, que la llamara, que se arrodillara frente a esas niñas y les dijera la verdad. Sin embargo, el miedo lo mantuvo en su lugar.
El mismo miedo que una vez le había hecho exigir lo impensable, ahora lo retenía de la única cosa que más deseaba. Se quedó allí hasta que las luces de la casa se apagaron y el vecindario se quedó en silencio. El corazón le dolía con cada momento que posponía, cada segundo que se le escapaba de los dedos. Pero mientras conducía de regreso a la ciudad, los rostros de Anna y Grace lo acechaban, negándose a desvanecerse. Se dio cuenta entonces de que ya no podía esconderse detrás de excusas o del orgullo. El imperio que había construido de repente se sentía frágil en comparación con el vínculo que se había negado a sí mismo. La fuerza de Catherine había creado una vida sin él, pero ya no seguiría siendo un extraño. No podía deshacer el pasado, pero podía luchar por un lugar en su futuro. Y mientras entraba en el garaje vacío de su ático, Ethan susurró los nombres que había aprendido de ese informe. Anna, Grace, como si decirlos en voz alta pudiera anclarlo a la promesa que se formaba en su corazón. No volvería a huir. Esta vez se enfrentaría a la tormenta que había creado, sin importar cuánto lo destruyera en el proceso. Cuando Ethan finalmente reunió el valor para acercarse a Catherine, no fue la entrada imponente de un hombre que había pasado su vida siendo obedecido. No llegó con un séquito o un regalo caro destinado a comprar el perdón. Vino solo, de pie en los escalones desgastados de su modesta casa. Su traje marrón claro hecho a medida fuera de lugar en el tranquilo vecindario. Por primera vez en su vida adulta, le temblaban las manos. Llamó a la puerta suavemente, casi esperando que ella no respondiera, casi rezando para que lo hiciera. Y cuando la puerta se abrió, verla lo golpeó más fuerte que cualquier golpe que hubiera recibido. Catherine estaba en la puerta con el cabello recogido, sus ojos azules afilados pero cautelosos, su cuerpo ligeramente inclinado frente a las dos niñas pequeñas que se asomaban por detrás de sus piernas. Anna sostenía una muñeca. Grace se aferraba al vestido de su madre, y sus grandes ojos marrones se fijaron en él con una curiosidad inocente. Por un momento, las palabras lo abandonaron. Había ensayado una docena de discursos en su mente, disculpas practicadas que sonaban casi nobles, pero de pie frente a ellas, se dio cuenta de lo huecas que eran esas palabras. El silencio se prolongó dolorosamente hasta que Catherine habló, su voz firme y con un borde de acero. ¿Qué quieres, Ethan? No era una pregunta llena de gemelo, sino una que llevaba el peso de años de traición. Tragó con dificultad, sintiendo que su garganta se tensaba. Yo solo necesitaba verte, verlas a ellas. Miró a las gemelas, su corazón dolido mientras se acercaban a su madre, sin saber quién era él. La mandíbula de Catherine se apretó, sus ojos se entrecerraron. Ya nos viste una vez, en el centro comercial. No necesitabas venir aquí. Su voz era cortante, defensiva, pero debajo de ella creyó escuchar el leve temblor de viejas heridas. Él sacudió la cabeza lentamente, obligándose a encontrarse con su mirada. No, eso no fue suficiente. No puedo explicar lo que me hizo. Verlas, darme cuenta de lo que me perdí, lo que tiré a la basura. No estoy aquí para dar excusas, Catherine. Solo quiero una oportunidad de conocerlas, de ser algo más que un extraño que nunca recordarán. Sus ojos destellaron de ira. Ella se interpuso completamente en la puerta ahora, bloqueando la vista de las niñas. Tú no decides eso ahora, no después de todo. ¿Recuerdas siquiera lo que me dijiste? ¿Recuerdas que me exigiste que terminara con sus vidas, como si fueran un inconveniente?
Cada palabra lo golpeó como un látigo e inclinó la cabeza, la vergüenza recorriendo su cuerpo. Lo recuerdo, admitió, su voz cruda. Y es el mayor arrepentimiento de mi vida. No puedo deshacerlo. No puedo borrar la crueldad de esa noche. Pero puedo intentar pasar el resto de mi vida asegurándome de que sepan que son deseadas, que son amadas. Puedo intentar ser el padre que debía haber sido desde el principio. El aire entre ellos se volvió pesado. Las manos de Catherine temblaron ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. ¿Crees que aparecer ahora borra 2 años de silencio? No estabas allí cuando estaban enfermas, cuando se despertaban gritando por la noche, cuando tuve que elegir entre pagar el alquiler o comprar medicamentos. No estabas allí cuando dieron sus primeros pasos, cuando llamaron a alguien para que las sostuviera. Yo sí. Sola. Tú no puedes entrar aquí y reescribir la historia solo porque tu conciencia de repente te alcanzó. Ethan sintió que sus palabras lo desgarraban, cada una un recordatorio de todo lo que había perdido y todo lo que no había sido. Quiso discutir, decirle que ahora podía ser diferente, pero se dio cuenta de que no había nada que pudiera decir para borrar su dolor. En cambio, asintió lentamente, su voz tranquila, pero inquebrantable. Tienes razón, no estuve allí, y nunca me perdonaré por ello. No te pido que me perdones a ti tampoco, solo te pido que me dejes intentarlo. No por mí, por ellas. Hubo un largo silencio, roto solo por el débil sonido de las niñas, susurrándose la una a la otra detrás de las piernas de su madre. Finalmente, Catherine se giró ligeramente. Sus ojos parpadearon hacia ellas antes de volver a los de él. Si hablas en serio sobre esto, empiezas de a poco. No puedes entrar de golpe y hacerte el héroe. Te ganarás cada segundo de su confianza. Y la primera vez que la rompas, Ethan, no las volverás a ver. Nunca. Su voz tembló ligeramente en la última palabra, pero su determinación era clara. El pecho de Ethan se tensó, pero asintió rápidamente, casi desesperadamente. Aceptaré lo que me des. Me presentaré. Me quedaré. Lucharé por ellas. No me importa cuánto tiempo tome. Catherine lo estudió por un momento más, como si buscara la arrogancia que una vez lo había definido. Cuando no encontró ninguna, se hizo a un lado lo suficiente para que él pudiera ver a las gemelas con más claridad. Los ojos de Anna se abrieron de par en par mientras le susurraba a su hermana. ¿Quién es él? La frente de Grace se frunció con curiosidad, su pequeña mano aún aferrada al vestido de Catherine. El corazón de Ethan se encogió mientras susurraba suavemente. Soy alguien que quiere conocerte, si me lo permites. Catherine no respondió, pero tampoco cerró la puerta. Y para Ethan, ese pequeño acto se sintió como la primera grieta de luz que se abría paso a través de años de oscuridad. Mientras estaba allí de pie, mirando a sus hijas por primera vez, sin una multitud o una distancia entre ellas, se dio cuenta de que esta no era una negociación que pudiera ganar con encanto o poder. Esta era la lucha de su vida, y el único camino a seguir era con humildad, paciencia y un amor que una vez había tenido demasiado miedo de dar. Ethan regresó la semana siguiente, sin saber si Catherine realmente lo permitiría, y cada paso hacia su puerta se sintió como caminar hacia un juicio para el que no estaba preparado. Había cerrado fusiones de miles de millones de dólares sin sudar. Sin embargo, la idea de ser rechazado por ella, por ellas, le oprimía el pecho dolorosamente.
Cuando la puerta finalmente se abrió, Catherine estaba allí de nuevo, su expresión cautelosa, pero esta vez no lo excluyó de inmediato. Lo dejó parado torpemente en el porche hasta que Anna y Grace aparecieron detrás de ella, sus pequeñas manos aferrándose a su vestido mientras lo miraban con una mezcla de curiosidad y precaución. Catherine finalmente habló, su voz cortante pero firme. «Vamos al parque. Puedes venir, pero te quedas en segundo plano, sin preguntas, sin presiones». Ethan aceptó al instante, casi demasiado rápido, y la siguió a una distancia prudente mientras caminaban por la calle tranquila. Las gemelas se adelantaron, riendo y señalando a cada perro que pasaba o a cada hoja que revoloteaba. Su energía era tan ilimitada que él se encontró maravillándose de la forma en que Catherine seguía su ritmo sin esfuerzo. Se veía cansada, sí, pero también serena, fuerte de una manera que nunca antes había notado. Se dio cuenta con un punzante dolor de que ella se había convertido en todo lo que una vez había pensado que no podía ser, no por él, sino a pesar de él. En el parque las niñas corrieron directamente hacia los columpios, llamando a su madre para que las empujara más alto. Ethan se quedó congelado al borde del patio de juegos, sintiéndose como un intruso en una vida que siempre debió ser suya para compartir. Dudó hasta que Anna miró por encima del hombro, encontrándose con su mirada. Ella ladeó la cabeza y, después de una pausa, lo llamó. «¿Quieres empujar tú también?» Era una invitación tan simple, dicha con la inocente franqueza de una niña que no entendía la gravedad de sus palabras. Ethan sintió que su garganta se tensaba mientras avanzaba, sus manos temblando mientras empujaba el columpio con cuidado, aterrorizado de cometer un error, aterrorizado de romper la frágil confianza que se le ofrecía. Anna se rió, un sonido brillante que atravesó directamente la armadura que había llevado durante años, y Grace rápidamente exigió su turno. En cuanto en cuestión de minutos, estaba empujando a ambas. Su corazón se hinchaba con cada grito de alegría. Su mente corría con la comprensión de cuánto ya se había perdido. Catherine observaba desde un banco cercano su postura rígida, sus ojos afilados, como si lo desafiaran a flaquear. Pero mientras observaba a su hija reír bajo sus manos cuidadosas, vio algo que no esperaba, una ternura en su expresión que nunca antes había existido. No era el hombre frío e inflexible que ella había dejado atrás. Se veía torpe, incierto, casi frágil, pero también totalmente presente, de una manera que la sorprendió. No bajó la guardia, pero por primera vez en años se preguntó si tal vez había algo más en su arrepentimiento que palabras vacías. Más tarde, se sentaron juntos en el césped para un pequeño picnic que Catherine había preparado. Ethan era dolorosamente consciente de lo fuera de lugar que se veía, sentado con las piernas cruzadas en el suelo con su ropa cara, pero se obligó a quedarse quieto, a escuchar cómo las niñas parloteaban sobre sus juegos favoritos y las historias que les gustaban antes de acostarse. Él se aferró a cada palabra, grabando cada detalle en su memoria, como si fuera un tesoro. Cuando Grace se apoyó en él sin darse cuenta, distraída por una galleta en su mano, Ethan sintió que todo su cuerpo se congelaba. Era la primera vez que una de ellas lo tocaba sin dudar, y el peso de ello casi lo deshizo. No se atrevió a moverse, aterrorizado de que se alejara, pero cuando ella se quedó allí, cómoda y sin preocupaciones, algo dentro de él se abrió de par en par. A medida que la tarde se desvanecía,
Catherine reunió a las niñas y se levantó para irse. Ethan también se levantó, inseguro de si debía seguirlas, con miedo de extralimitarse. Pero Catherine lo sorprendió al hablar suavemente, casi a regañadientes. ¿Puedes acompañarnos a casa? Las palabras eran simples, pero para Ethan tenían más significado que cualquier contrato que hubiera firmado. Caminó junto a ellas en silencio, observando cómo las niñas saltaban por delante, sus risas resonando por la calle. Catherine se mantuvo cerca, su presencia aún recordatorio de que él todavía estaba a prueba, todavía sin demostrar. Sin embargo, había un destello de algo en su mirada que no había estado allí antes. No perdón, no confianza, pero tal vez el más leve destello de posibilidad. Esa noche, solo en su ático, Ethan revivió cada momento del día. Pensó en la forma en que Anna había mirado hacia atrás, en el sonido de la risa de Grace mientras la empujaba más alto, en el peso de su pequeño cuerpo apoyado en él. Pensó en los ojos afilados de Catherine, su voz firme y los muros que aún mantenía firmemente en su lugar. Sabía que esto era solo el comienzo, que tenía años de daño que deshacer y cicatrices que sanar. Pero por primera vez en su vida, sintió que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar con todo lo que tenía. No otro imperio, no otra victoria, sino la frágil oportunidad de ser el padre que debió haber sido desde el principio. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco Ethan se convirtió en una presencia en la vida de sus hijas. Ya no solo un extraño en la puerta, sino una figura que comenzaron a esperar. Alguien que aparecía en el parque o fuera de la guardería, con una paciencia que incluso a él lo sorprendió. Aprendió a dejar de lado sus reuniones aburridas, reorganizando los calendarios que sus asistentes alguna vez habían custodiado con precisión de hierro. Todo para poder estar allí cuando Anna y Grace agitaban sus dibujos en el aire, o lo llamaban por su nombre con sus voces brillantes. Al principio, todavía lo llamaban Sir Ethan, haciéndose eco de la forma en que Catherine lo había presentado. Pero una noche Anna se resbaló y lo llamó papá, sin darse cuenta, y la palabra lo golpeó más fuerte que cualquier elogio o premio que hubiera recibido. Llevó ese momento consigo como un tesoro escondido, repitiéndolo en silencio cuando las noches se hacían largas y solitarias, como si la palabra misma tuviera el poder de mantenerlo vivo. El cambio en él no pasó desapercibido. Sus colegas susurraban sobre cómo el multimillonario, que antes era inquebrantable, ahora se iba temprano de las reuniones, cómo su agudeza se había suavizado en algo más humano, cómo su enfoque menos en los márgenes de ganancia y más en las personas. No le importaba. Por primera vez en su vida, entendió que el éxito medido en números no significaba nada en comparación con la alegría de que le pidieran que se sentara en una alfombra y ayudara a construir un castillo con bloques. A Grace le encantaba entregarle piezas, solo para verlo torpe con ellas, riendo cuando su torre se derrumbaba y aplaudiendo cuando lo intentaba de nuevo. Anna, más callada pero igual de testaruda, a menudo se acurrucaba a su lado con un libro, insistiendo en que leyera, incluso cuando tropezaba con historias que nunca había aprendido de niño. Cada momento se sentía como una lección, cada risa un regalo, cada toque un recordatorio de cuánto había tirado a la basura. Catherine se mantuvo cautelosa, sus ojos siempre vigilantes, su confianza encerrada detrás de muros que había construido para protegerse a sí misma y a sus hijas. Ethan nunca la culpó por ello. Entendió que había destruido algo
que no podía ser reconstruido con unos pocos gestos amables o un puñado de promesas. Aceptó sus reglas sin discutir, llegando cuando ella lo permitía, yéndose cuando ella se lo pedía, sin presionar más de lo que ella permitía. Sin embargo, poco a poco, su postura se suavizó. Casi imperceptiblemente, ya no se paraba con los brazos cruzados en el patio de recreo. Ya no lo despedía con palabras secas cuando se demoraba demasiado en la puerta. A veces, tarde en la noche, cuando las niñas se habían quedado dormidas, se sentaban en silencio en la mesa de su cocina, no como amantes que reavivan lo que se perdió, sino como dos padres cansados, conectados por el vínculo de los hijos que habían traído al mundo. Fue durante una de esas tardes tranquilas que Catherine finalmente pronunció palabras que hirieron más profundamente que cualquiera de su ira anterior. ¿Tienes alguna idea?, dijo suavemente, mirando sus manos en lugar de a él, de lo que se sintió llevarla sola, de escuchar sus corazones latir dentro de mí, mientras tú construías torres de cristal y acero, de sentarme en una cama de hospital con 2 recién nacidos y saber que el hombre que debería haber estado allí nos había dado la espalda. Su voz tembló y el pecho de Ethan se tensó con una culpa tan aguda que apenas podía respirar. Buscó palabras, pero no salieron. Solo la verdad de que ninguna excusa podría justificar las decisiones que había tomado. Todo lo que pudo susurrar fue: fui un cobarde. Pensé que la fuerza significaba dejarte fuera. Ahora veo que fue debilidad. Y si me toma el resto de mi vida demostrártelo a ti, a ellas, entonces eso es lo que haré. Catherine no respondió, pero su silencio no fue lo mismo que un rechazo. Lo estudió durante mucho tiempo, y aunque su rostro no reveló nada, Ethan creyó ver el más leve destello de algo que cambiaba en sus ojos. No perdón, todavía no, pero tal vez el reconocimiento de que ya no era el mismo hombre que una vez la había destruido. El punto de inflexión llegó una tarde lluviosa, cuando Grace tropezó y se raspó la rodilla en el patio de recreo. Su pequeño grito hizo que Ethan corriera antes de que se diera cuenta de que se había movido, y se arrodilló en el barro, recogiéndola con manos que temblaban por algo más que preocupación. Le susurró palabras tranquilizadoras, acunándola como si estuviera hecha de cristal. Y cuando Catherine llegó segundos después, se detuvo en seco. Verlo sostener a su hija con tanto miedo crudo en sus ojos, tanta ternura desesperada en su voz, era diferente a cualquier cosa que ella hubiera visto en él antes. En ese momento, algo dentro de ella se agrietó. Un pedazo de la armadura que había llevado durante años se astilló en contra de su voluntad. Ella se arrodilló a su lado, sus manos rozándose mientras consolaban a la niña juntos, y por primera vez no se alejó. Esa noche, mientras salía de su casa, Catherine lo acompañó a la puerta. Se quedó allí por un largo momento, el sonido de la lluvia cayendo suavemente sobre el techo, antes de que hablara. No estás perdonado, pero estás aquí, y tal vez eso sea suficiente por ahora. Ethan asintió, su garganta tensa, sus ojos escociendo con una emoción que se negó a ocultar. Entendió que esto no era la victoria, no la redención, pero era algo que nunca se había atrevido a esperar. Una oportunidad, por frágil que fuera, de pertenecer. Mientras conducía de regreso a la ciudad, las luces de su imperio brillando en la distancia, Ethan se dio cuenta de que ya no le importaba su brillo. Por primera vez sintió que el verdadero centro de su mundo no estaba en las salas de juntas o en los titulares.
sino en la risa de dos niñas pequeñas y en la esperanza cautelosa y tácita en los ojos de su madre. Había pasado años construyendo muros, pero ahora, por primera vez, estaba aprendiendo a derribarlos ladrillo a ladrillo, todo por la familia, que una vez había sido demasiado ciego para ver. La primavera llegó con una tranquila sensación de renovación, y con ella vinieron cambios que Catherine ya no podía ignorar. Las niñas eran mayores ahora, curiosas y llenas de energía. Sus risas llenaban cada rincón de la pequeña casa. Y Ethan ya no era una sombra parada torpemente al borde de sus vidas. Estaba allí por la mañana cuando podía, trayendo pasteles de desayuno que las niñas devoraban antes de la escuela. Y estaba allí por las tardes, arrodillado en el suelo en mangas de camisa, mientras Anna y Grace insistían en que jugara otra ronda de su juego de mesa favorito. Se había convertido en parte de su ritmo, no sin problemas, no perfectamente, pero con una persistencia que había astillado sus muros, hasta que se dio cuenta de que había dejado de esperar a que desapareciera. Sepaputra había quedado, a través de la lluvia y el frío, a través de los momentos de desconfianza y las noches en las que ella le cerraba la puerta en la cara. Se quedó porque por primera vez no quería nada más que pertenecer a algo que no podía comprar. Una noche, Catherine se paró en la puerta de la sala de estar, mirándolo mientras él se sentaba con las piernas cruzadas en la alfombra, ambas niñas apoyadas en él, sus pequeñas cabezas descansando contra su pecho. Les estaba contando una historia, tropezando con las palabras, pero haciéndolas reír de todos modos. Su voz suave, de una manera que ella nunca antes había escuchado. La vio y la vista la tomó por sorpresa, robándole el aliento, porque por un momento fugaz no vio al hombre implacable que una vez la había roto, sino a un padre que había aprendido a amar a través de los mismos hijos que una vez había rechazado. Cuando los ojos de Anna se cerraron y Grace bostezó contra su hombro, Ethan miró a Catherine, y en su mirada no había arrogancia ni exigencia, solo una súplica silenciosa de aceptación. Más tarde esa noche, después de que las niñas se durmieron, se sentaron juntos en la mesa de la cocina. Catherine preparó té, sus manos temblando ligeramente mientras colocaba la taza frente a él. El silencio se extendió entre ellos, lleno de años de dolor no expresado, hasta que finalmente lo rompió. ¿Alguna vez piensas en cómo habría sido si te hubieras quedado? Su voz era tranquila, pero sus ojos eran afilados, buscándolo. Ethan exhaló lentamente. Sus manos se tensaron alrededor de la taza. Todos los días, admitió, pienso en las noches que me perdí de sostenerlas, en las mañanas en las que nunca vi sus caras iluminarse. Pienso en ti, en la fuerza que te tomó criarla sola, y odio al hombre que fui. Renunciaría a todo lo que tengo, a cada dólar, a cada trato, si pudiera cambiar esa única elección. Pero no puedo. Todo lo que puedo hacer ahora es estar aquí, como sea que me lo permitas. Los ojos de Catherine se suavizaron, aunque las lágrimas permanecían allí. No puedes deshacerlo, no puedes borrar el dolor, pero veo la forma en que te miran ahora, la forma en que esperan en la ventana cuando llegas tarde. Veo la forma en que has cambiado, Ethan. Y tal vez podamos dejar de vivir en lo que fue y empezar a intentar construir algo nuevo. Su voz se quebró ligeramente al final, y Ethan se estiró sobre la mesa, su mano temblando mientras flotaba sobre la de ella, antes de que ella finalmente lo dejara tocarla.
No era perdón. Todavía no. Pero era un puente, frágil y real, y para él era suficiente. Las semanas que siguieron trajeron cambios pequeños pero profundos. Catherine le permitió recoger a las niñas de la escuela, unirse a ellas para las cenas familiares, sentarse a la cabecera de una mesa que una vez había perdido por elección. Aprendió a trenzar su cabello, sus grandes manos torpes, mientras las gemelas se reían y lo corregían. Quemó panqueques los domingos por la mañana, llenando la cocina de humo y risas, y se sentó pacientemente durante sus fiestas de té, escuchando atentamente cada palabra como si cada una fuera sagrada. Cuanto más tiempo pasaba con ellas, más se daba cuenta de que la verdadera riqueza no se encontraba en los rascacielos que poseía, sino en la calidez de su confianza, la seguridad de sus risas y el afecto cauteloso, pero innegable, en los ojos de Catherine. Una noche mientras el crepúsculo se extendía por el cielo, Ethan se paró en el jardín con Anna y Grace, aferradas a sus manos, sus pequeñas voces instándolo a perseguirlas por el césped. Catherine miraba desde el porche, sus labios curvados en una leve sonrisa que hablaba de algo que había retenido durante mucho tiempo, pero que ya no podía negar. Se detuvo por un momento, mirándola, y en esa mirada vio no solo a la mujer que había perdido, sino la vida que había sido demasiado ciego para abrazar. Entonces entendió que la redención no se trataba de borrar el pasado, sino de elegir de manera diferente cada día. Se trataba de aparecer, de amar sin miedo, de demostrar con acciones lo que las palabras nunca podrían reparar. Esa noche, cuando las niñas se durmieron, Catherine susurró las palabras que él había anhelado escuchar, aunque no vinieron como una gran declaración, sino como algo tranquilo y honesto. No eres el hombre que una vez conocí. Ahora eres mejor, y tal vez eso sea suficiente para que lo intentemos de nuevo. Ethan cerró los ojos. Su pecho se tensó con una mezcla de alivio y gratitud tan abrumadora que no pudo hablar. Solo asintió, su mano encontrando la de ella debajo de la mesa, sus dedos entrelazándose, como si hubieran estado esperando años por ese único momento. Por primera vez, Ethan sintió que su imperio no estaba construido de cristal y acero, sino de carne y amor, frágil, pero irrompible a su manera. Lo había perdido todo una vez, pero el destino le había dado una segunda oportunidad, y esta vez no la desperdiciaría. Mientras estaba sentado allí, escuchando la respiración tranquila de sus hijas en la habitación de al lado y la presencia constante de Catherine a su lado, entendió que esta era la única victoria que importaba. Y por primera vez en su vida, Ethan Rayner, el hombre al que el mundo había llamado inquebrantable, finalmente supo lo que significaba estar completo.